Bon dia a tothom. Gràcies per assistir a aquest webinar sobre el PERTE agroalimentari que organitzem des d'Acció. Es tracta de la 9ª sessió informativa que organitzem en el marc del Next Generation. Sabeu que una de les funcions que tenim des d'Acció en el marc d'aquests programes, i per això vam activar l'oficina de projectes Next Generation, una d'aquestes funcions, com deia, és donar informació actualitzada i veraç sobre aquests programes. Això és així perquè parlem d'una oportunitat extraordinària, parlem de certa complexitat, han sortit multitud de programes, alguns fàcils de digerir, altres no tant, i per això té sentit que des d'Acció tinguem un equip dedicat a tal efecte. Avui parlem del PERTE agroalimentari, i com sabeu, dintre d'aquesta multitud de programes Next Generation, i jo crec que els que han aixecat més expectatives són els PERTEs, i m'atreviria a dir que el PERTE que està aixecant més expectatives és el PERTE agroalimentari. Això no és casualitat, sinó que crec que està totalment alineat amb la potència del sector agroalimentari al nostre país. Aproximadament un 10% dels projectes que hem identificat, un 10% de les reunions que hem tingut, una mica més d'un 10% de les empreses que ens heu demanat que us informem de les convocatòries que surten, sou del sector agroalimentari. Per tant, estic segur que avui tindrem algunes informacions interessants per ajudar-vos a activar els vostres projectes. Sempre que fem aquests webinars intentem fer-ho en col·laboració dels ministeris, dels organismes de l'Estat responsables dels programes principals. Avui no és una excepció, per això vull donar les gràcies especialment al señor Ramón Herrero. Ramón, muchas gracias por participar en este webinar. Para nosotros es indispensable tener esta colaboración entre la Generalitat y los ministerios para poder compartir información de los distintos programas Next Generation y además poder dar ese asesoramiento especializado, concreto, individual a las empresas que tengan proyectos. Com us deia, l'oficina de projectes Next Generation és un projecte estratègic per Acció. A tal efecte, tenim un equip d'11 persones a dedicació completa. Part de les funcions, com he dit, és realitzar seminaris informatius com el d'avui, però hi ha una part molt important d'assessorament personalitzat a tots vosaltres. Per tant, tots aquells que tingueu projectes i els vulgueu presentar, tots aquells que vulgueu conèixer quines possibilitats existeixen perquè els vostres projectes puguin optar a aquests fons Next Generation, teniu la nostra oficina a la vostra disposició. Aquesta feina la fem des de Catalunya, de fet la fem des de tot el país, des de Barcelona, també amb totes les delegacions territorials, i la fem també amb la delegació de Madrid. Per nosaltres era estratègic reobrir aquesta delegació a Madrid. Això és un projecte que comença el passat mes de setembre, i l'objectiu és poder-vos acompanyar en aquestes reunions amb els decisors dels diferents programes que té el Ministeri. Per tant, la delegació a Madrid està a la vostra disposició, està a la disposició de qualsevol empresa que vulgui presentar els seus projectes als decisors i també, per tant, posar a la vostra disposició la nostra oficina a tal efecte. Fins aquí aquesta introducció, animar-vos a que ens presenteu, com deia, els vostres projectes. Estem convençuts que el sector agroalimentari té una dinàmica de transició digital i transició ecològica en marxa. Per tant, aquests fons arriben en un bon moment i arriben en un moment on, com us deia, un 10% dels projectes que ja se'ns han presentat, que no estan vinculats amb rebre diners o no, també ho dic, vull dir, se'ns han presentat per rebre informació, per tant, aquells que no hagueu presentat projectes no patiu, que estareu a temps de presentar-vos a les convocatòries que avui es puguin anunciar, però sí que dir-vos, com us deia, que és una bona mostra d'aquest múscul innovador que té el sector agroalimentari, amb segments molt diferents, segments des del món de la fruita, al món de la carn, al món del vi, al món del packaging, diferents segments com el gourmet, com el food service, àmbits habituals, àmbits poc habituals com la proteïna alternativa, tots ells esteu mostrant un dinamisme que estem convençuts servirà per poder activar part important d'aquests fons Next Generation. Gràcies de nou per la vostra participació i passo la paraula al meu company Aleix Cubells, líder de l'equip de l'oficina de projectes Next Generation. Aleix, quan vulguis. Hola, molt bon dia. Gràcies, Joan. Bon dia a tothom. Doncs faré una petita explicació de com anirà la següent hora i mitja. Hem tingut ara la introducció per part del Joan Martí. A continuació parlarà el senyor Ramon Herrero, subdirector general d'Àrees i Programes Industrials del Mincotur.
I després jo faré una petita presentació del que és l'oficina Next Generation i com ajudem a les empreses i finalment tindrem una part de torn de preguntes. Podeu utilitzar el xat per escriure les vostres preguntes i en la part final les anirem llegint i les anirem compartint amb el senyor Ramon Herrero. Entonces, señor Ramón Herrero, subdirector general de Áreas y Programas Industriales del Mincotur, gracias por estar con nosotros y cuando quiera pues puede iniciar con la presentación. Muy bien, muy buenos días. Gracias Joan y Alex y a Acción en general por organizar esta jornada, por invitarme a presentar algunos aspectos del PERTE Agro. Tomo desde luego vuestras palabras y vuestro ofrecimiento que habéis hecho a todo el mundo empresarial para ayudarles en este ejercicio complejo, ya lo anticipo de entrada, ejercicio complejo de en general los PERTES y también en particular del PERTE Agro. Voy a realizar una presentación, es la presentación estándar que ya hemos realizado desde el Ministerio en otras jornadas, con lo que, bueno, que nadie se preocupe en tomar notas sobre la misma porque será distribuida al final de la jornada. Yo se la entregaré a Axio y él pues la haga llegar a todo el mundo que esté interesado en la misma y sí que, bueno, sobre ella daré algunas indicaciones y algunas puntualizaciones de algunos aspectos que no están claros. Con lo que vamos a ver si puedo compartir la presentación. Yo creo que ya se ve, con lo que vamos a ir repasándola brevemente. Bueno, los objetivos del PERTE Agro, tal como fueron aprobados por el Consejo de Ministros en febrero de este año 2022, pues son en general la mejora de la competitividad y están puestos, son objetivos muy generales, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad en el sector alimentario. Y, por supuesto, también se pretende que este PERTE contribuya a hacer frente a los desafíos del reto demográfico. Recogido también de este documento, pues esta frase que ponemos aquí, pero que es lo novedoso de todos los PERTES. Se conciben como iniciativas integrales sobre toda una cadena de valor. Recordarán posiblemente o conocerán el sector del PERTE del vehículo eléctrico y conectado, como se ha planteado. Pues bueno, aquí en el PERTE Agro se plantea un ejercicio similar, pero centrado en la cadena de valor del sector agroalimentario. No me voy a entretener tampoco, esto es un poco por completar la presentación, los retos del sector agroalimentario que están en el documento que fue aprobado por el Consejo de Ministros y que probablemente todos ustedes conocen, que es este que yo tengo aquí en mi mano. Pues bueno, se habla de algunos retos que yo creo que son compartidos por todo el mundo del sector agro, pues desde la sostenibilidad hasta España Circular 2020, el papel de las mujeres, 2030, procesos sostenibles desde el punto de vista medioambiental, etc. Vamos a ver, el PERTE, vamos a dejar algunas cosas también. El PERTE agroalimentario, aprobado, como decía, por el Consejo de Ministros, tiene tres ejes fundamentales. Un eje 1, que se dice medidas de apoyo específico para la industria agroalimentaria. Un eje 2, centrado en los procesos de adaptación digital. Y un eje 3, centradas en medidas de investigación e innovación en el sector. Inicialmente el presupuesto que se anunció del PERTE era una inversión pública de unos 1.000 millones de euros, como tienen ahí reflejado en la diapositiva, descompuesto entre los tres ejes. Y yo aquí ya digo que la contribución del Mincotur y la parte del PERTE Agro que va a gestionar el Mincotur se centra en el eje 1, que es el destinado a lo que podríamos llamar sector industrial agroalimentario. Luego esto lo explicaré un poquito de manera más extensa. Y que tiene un presupuesto inicialmente de 150 millones en forma de subvención y 250 millones en forma de préstamo. Pero tal como recoge también la diapositiva, perdón, que se me va,
Recientemente, yo creo que no han pasado 2 meses, el presidente del Gobierno anunció un aumento de presupuesto de 800 millones para el conjunto del PERTE y de este, aunque todavía no está repartido entre estos 3 ejes, estimamos que el Ministerio de Industria podría disponer de 400 millones adicionales. Quiero decir también aquí, como figura en la diapositiva, que desde el presupuesto inicial de 400 millones, actualmente está pendiente de cerrar, pero ya creemos que esto inmediatamente va a aumentar a entre 500 y 600 millones para una primera convocatoria que se podría ver incrementada con estos 400 millones si es que finalmente se materializan, que todavía no tenemos el dato concreto. Voy a dejar claro también desde el principio y volver a repetir cuál es el eje 1 objeto del PERTE que se va a gestionar en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que no es sino el que llamamos la industria agroalimentaria, concebida como se define en esta diapositiva que yo he tomado de una publicación de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas. Es decir, nosotros en el eje 1 nos vamos a centrar en la industria agroalimentaria definida como el eslabón intermedio entre la producción primaria y la distribución. Y lo vamos a hacer centrándonos en 3 bloques que ya se definieron en el documento aprobado por el Consejo de Ministros. Un bloque de competitividad, un bloque de sostenibilidad y un bloque de trazabilidad y seguridad alimentaria. Lógicamente, cuando se planteó este PERTE, y quiero recordarles que en el año 2020 el Ministerio de Industria hizo un ejercicio que eran las llamadas manifestaciones de interés, en las que se abrió una ventanilla para que todo el mundo interesado en este PERTE y en otros PERTES presentara sus posibles proyectos. Esta manifestación de interés que digo que se cerró en el año 2020 recogió al final el sector agroalimentario, quedó el primero, tanto por el volumen de inversión que decían las empresas que podían realizar, como por el número de proyectos presentados. Aquí los proyectos, y en el mundo agro, pues evidentemente unos son agrícolas, otros son de ganaderos, otros son de bebidas, con lo que no se podía diseñar un PERTE basado en un producto concreto, sino, como dijo aquí en la diapositiva, la estructura del PERTE se orientó a la mejora de los procesos de las empresas sin vincularlos a un producto determinado, dando cabida, por tanto, a todos los productos del sector agro. Aunque el eje 2 no se va a gestionar en el Ministerio, pero bueno, por dar una visión de conjunto del PERTE Agro, he recogido en esta diapositiva un poco cuál es el contenido. El eje 2, que decía anteriormente, se centra en la digitalización del sector y que va a ser gestionado fundamentalmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Economía, pues tiene todo un abanico de medidas que aquí están recogidas y cada una tiene su presupuesto. Yo destacaría el programa del Kit Digital por su presupuesto de 275 millones de euros, programa que ya está en marcha y que probablemente muchos de ustedes conocerán, y por la vinculación de este Ministerio de Industria con la Empresa Nacional de Innovación ENISA, pues destacaría también este pequeñito programa de 33 millones que ha sido objeto de un convenio entre el MAPA y la citada ENISA para una línea de agroimpulso de préstamos participativos. El detalle de todas estas líneas, por supuesto que lo pueden obtener directamente en el Ministerio de Agricultura o en el Ministerio de Economía, y yo no voy a extenderme en los mismos, puesto que, vuelvo a repetir, no son objeto del eje 1 que va a gestionar el Mineco y, por tanto, quedan fuera del ámbito de mi responsabilidad. Pero sí que quiero decir ya de entrada que son programitas que son muy complementarios a todo lo que pretendemos hacer desde el Ministerio de Industria. Hemos recogido también que las medidas de este eje, que tenía un presupuesto que hemos detallado en la anterior diapositiva, pues posiblemente se vea también incrementado en el marco de esos 800 millones que alimentarán el conjunto del PERTE agroalimentario. El eje 3,
que era de medidas específicas de apoyo a la innovación e investigación en el sector agroalimentario, pues aquí va a jugar un papel fundamental el Ministerio de Ciencia y también el Ministerio de Agricultura. Les he relatado aquí, tomado del documento de presentación del PERTE, algunos de los programas principales, pero como ven, pues se centran en centros tecnológicos, unos planes, convenios que están haciendo con las comunidades autónomas, la modernización de los laboratorios, etcétera, etcétera. Dicho esto, me voy a volver a centrar en el eje 1, no sin antes hacer una diapositiva de contexto sobre el concepto de proyecto tractor, que como saben es una novedad, por lo menos novedad a nivel ministerial, frente a lo que se venía realizando hasta otros. Y quiero señalar dos aspectos fundamentales de lo que se ha definido como un proyecto tractor. Uno es relativo al tamaño, es decir, aquí un proyecto que tire de la cadena de valor y traccione sobre todas las empresas, pues esto va a exigir un cierto tamaño cuantitativo o cualitativo. Es decir, una pequeña y mediana empresa por sí sola entendemos que no es capaz de poner en marcha un proyecto tractor, puesto que le faltaría este elemento de tracción sobre el conjunto del sector o sobre el conjunto del subsector correspondiente. Y también muy importante, el proyecto tractor tiene que contemplar la integración y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que, como todos ustedes saben, pues constituyen la mayoría de las empresas del tejido empresarial español y, desde luego, en el mundo agro, pues sabemos que hay muchísimas pequeñas y medianas empresas. Al revés, tampoco hay tantas grandes empresas, con lo que es muy importante si queremos que el proyecto tractor tenga impacto, pues desde luego que tenga una amplia participación e integración de pymes. Otro mensaje que hemos recogido aquí en la diapositiva y que luego desarrollaré un poquito más adelante, que un proyecto tractor no es la suma de N proyectos individuales aislados, sino que tiene que contemplar un hilo conductor y un efecto sobre un conjunto, sobre una cadena de valor realmente valorable. Dicho esto, pues vamos a explicar algunas características de lo que sea el proyecto tractor del eje 1. Vuelvo a repetir del eje 1 para no introducir confusión con los otros dos ejes del PERTE agroalimentario, porque muchas veces se habla del PERTE agro y yo quiero volver a dejar aquí claro que el PERTE agro tiene varios ejes y el Ministerio de Industria solamente va a gestionar uno de estos ejes, que es el de la industria agroalimentaria. Bueno, pues enlazando con lo que decía anteriormente del proyecto tractor y aquí ha sido objeto de amplio debate en el Ministerio. Hemos hablado con mucha gente. Cuando digo debate en el Ministerio, digo debate, hemos hablado con la FIA, con las agrupaciones, con empresas. El problema que se planteó es el presupuesto mínimo del PERTE agro. Comenzamos con una cifra muy elevada, próxima a los 40 millones de euros, pero después de mantener un montón de conversaciones y teniendo en cuenta los conceptos financiables que luego detallaré a lo largo de la presentación, hemos concluido que el proyecto tractor debería tener un presupuesto financiable mínimo de unos 15 millones de euros. Ya veremos que 15 millones de euros corresponde a la suma de todos los proyectos que integran el proyecto tractor. Es un presupuesto mínimo, puesto que a nosotros en el mundo agro, que conocen probablemente mejor que yo, que hay unas 30.000 empresas, pues, para hacer proyectos que tengan verdaderamente impacto en las cadenas de valores, pues, y respondan al concepto de PERTE, pues, evidentemente hay que exigirles un presupuesto mínimo, aun sabiendo que esto en algunos casos no es fácil. El proyecto tractor, tal como se ha concebido en este G1, debe tener actuaciones en al menos 2 de los 3 bloques
que hemos señalado, bloques que vuelvo a repetir de competitividad, acciones en competitividad o acciones en sostenibilidad o acciones de trazabilidad y seguridad alimentaria. Obligatoriamente se van a exigir una actuación o algunas actuaciones en el bloque de trazabilidad y seguridad alimentaria y después se abre la posibilidad de incluir acciones bien solo en el bloque de competitividad o bien solo acciones en el bloque de sostenibilidad o bien acciones en el conjunto de los tres bloques. Muy importante, y sabemos esto ya también por lo que venimos comunicando, que causa cierta desilusión, por decirlo de alguna manera, en el sector primario, el PERTE, el eje que va a manejar el Ministerio de Industria, nosotros centrándonos en nuestras competencias. Nosotros somos un ministerio, la Secretaría General de Industria, que es la unidad que gestiona, somos un ministerio centrado tradicionalmente en la industria manufacturera, no tenemos competencias en el sector primario, con lo que en el eje 1 del PERTE agroalimentario no caben actuaciones del sector primario, no caben actuaciones de la distribución ni de la logística externa a las empresas. Tampoco, por supuesto, van a caber acciones del canal Horeca. ¿Quiere esto decir que estas acciones no tienen cabida en el PERTE agroalimentario? Pues de ninguna de las maneras. Pueden tener cabida en las actuaciones que se plantean en el conjunto del eje 2, que, como decía, gestiona fundamentalmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o en el eje 3. Volviendo a la presentación, a lo que es un proyecto tractor, pues ya también de aquí incluir, y luego lo explicaremos un poquito más, que el proyecto tractor se compone de una serie de proyectos primarios, proyectos que pueden ser ejecutados de manera individual o de manera en cooperación entre varias entidades que participen en el PERTE, pero ligándolo con lo que decía anteriormente de que no se trata de N proyectos aislados, sino que tiene que tener un objetivo general de un proyecto tractor. Y vuelvo aquí también a enfatizar que el proyecto tractor tiene que estar orientado a producto agroalimentario. Eso nos va a limitar un poquito el campo de actuación. Es decir, sabemos que aquí hay lo que está requiriendo el sector, pues son muchas actuaciones de digitalización, también de sostenibilidad. Pues lo que quiero decir es que un proyecto cuyo eje conductor fuera, por ejemplo, el envasado, pues no sería considerado elegible en el marco del eje 1 del PERTE agroalimentario. Nosotros queremos que ese hilo conductor sea un producto o un proceso agroalimentario. Un poquito, aquí hacemos énfasis también en lo que es el proyecto tractor, vuelvo a repetirlo, proyectos primarios, que pueden ser proyectos de una empresa individual, proyectos primarios en el bloque de trazabilidad y seguridad. Este obligatoriamente es en cooperación, ya lo explicaré esto un poquito más adelante, y proyectos primarios en alguno de los bloques que sean opcionales, pues que no serán obligatorios, sino que complementarán el conjunto del proyecto tractor. ¿Cómo sería un proyecto primario? Bueno, pues un proyecto primario, vamos a intentar hacer la presentación ya eminentemente práctica, pues puede ser un proyecto individual, es decir, un proyecto de una entidad que acomete un proyecto de I+D+I o de eficiencia energética. Eficiencia energética y sostenibilidad, dentro de las actuaciones que se explican en el documento que se ha presentado ya del PERTE Agro y que se explicarán con más detalle tanto en la orden de bases como en la convocatoria. Generalmente estaremos hablando de, yo creo que esto ya lo he dicho anteriormente, de actuaciones de digitalización en el bloque 1, bloque de competitividad, y de reducción de consumos y huella ambiental en el bloque 2, que es el bloque de sostenibilidad. Alternativamente, una entidad puede ejecutar varias actuaciones definidas como individuales en el mismo proyecto primario, siempre que se encuentren en el mismo bloque y se identifiquen con la misma tipología. Esto en palabras es un poquito más complicado de explicar, pero cuando se ven los bloques yo creo que se entenderá mejor.
O, como decía también, pueden ser proyectos en colaboración de varias o de todas las entidades de la agrupación que presente el proyecto al PERTE. Entramos en el tema de las agrupaciones y aquí quiero ya también decir de entrada que hemos seguido el modelo el primer modelo, el pionero, que ha sido el del vehículo eléctrico y conectado. Se plantean aquí que el proyecto, el PERTE, al eje 1, tiene que ser presentado por una agrupación sin personalidad jurídica propia que haya establecido anteriormente un acuerdo de agrupación. ¿Y quiénes son los miembros de la agrupación? Pues van a ser sociedades mercantiles privadas, sociedades cooperativas o sociedades agrarias de transformación con personalidad jurídica propia, lógicamente establecidas en España, inscritas, etcétera, etcétera. En virtud del Real Decreto, como pongo aquí en la diapositiva 36/2020, bueno, este es el Real Decreto que estableció y que definió lo que es un PERTE. Todas las entidades miembros de la agrupación tendrán la condición de beneficiarios de la ayuda y serán solidariamente responsables, pero solamente en proporción a sus respectivas participaciones en relación al conjunto de actividades a desarrollar por la agrupación. Es decir, si hay una empresa grande en la agrupación y hay un presupuesto muy grande y una empresa más pequeñita que va a participar solo con el 2%, ella solamente es responsable del 2% del conjunto de actividades que se plantean en el proyecto Tractor. Quiero señalarles aquí también ya que, a diferencia de otros PERTES, los miembros de la agrupación, nosotros hemos excluido de ella a los proveedores de conocimiento, universidades, centros tecnológicos, porque bueno, nos ha parecido que, dado que no se financia el 100% de la actividad y dado que se financia también como préstamos, esto les plantea ciertamente unos problemas, con lo que nosotros hemos tenido la visión de que estas proveedoras de conocimiento, estos sectores tecnológicos, su participación más adecuada es a través de subcontrataciones de los miembros de la agrupación y, como tal, se valorará a la hora de puntuar cada proyecto del PERTE. Otros requisitos de la agrupación. A ver, debe estar organizada en torno al sector agroalimentario. Es decir, no me vale una agrupación que se organice alrededor, siempre lo cito, alrededor del envasado. No. Tenemos que ser sector agroalimentario, una cadena de valor agroalimentaria. Deberá estar integrada por un mínimo de entidades. Actualmente, y esto ya casi es definitivo, pues se plantea que sean 6 entidades. De estas 6 entidades, nuestro deseo, o bueno, el requisito que se plantea para participar es que al menos una de ellas sea una gran empresa y que como mínimo haya 4 pymes. Ahora bien, adaptándonos a lo que es la configuración de este sector, también vamos a admitir que alternativamente en esta agrupación inicial de las 6 entidades, que esté compuesta solamente por pymes, es decir, no sea necesario que haya una gran empresa, siempre que un número significativo de entidades que la integren sean medianas empresas. Este número significativo, pues probablemente será el 50% de esas 6 entidades. Vamos a exigir también que el 75% del presupuesto del proyecto, es decir, que las actividades, se imputen a actividades de las CENAES 10, 11 y 12, que son las típicas del sector agroalimentario. Pero vamos a incluir también actividades de transformación, envasado, manipulación de alimentos, que, como recogemos en la diapositiva, a pesar de formar parte de la cadena de valor del sector agroalimentario, no cuentan con un CENAE 10, 11 y 12. Aquí nos hemos dejado asesorar o hemos tenido muchas conversaciones, por ejemplo, con las cooperativas, y sabemos que muchas de ellas, cooperativas de fruta y productos hortofrutícolas, muchas de ellas, pues verdaderamente, a ver, no entran en lo que sería la industria manufacturera. Sin embargo, sí realizan, a nuestro juicio,
un proceso industrial de envasado, de cierta manipulación o de transformación, y también sabemos que muchas de ellas no tienen estas CNAES 10, 11 y 12, sino que tienen actividades de comercialización u otras CNAES, pero sin embargo nosotros creemos que sí que forman parte de la cadena de valor, por lo que, como digo, sí que las vamos a admitir como miembros de la agrupación y sus actividades como como posibles actividades elegibles. Lógicamente, en las agrupaciones también integraremos otro tipo de agentes o de empresas que no tienen CNAES propiamente del mundo agro, como son los fabricantes de envases, de maquinaria industrial o proveedores de soluciones, pues ya sean de digitalización, de conectividad, de robotización, siempre que sean sociedades mercantiles y su solución pues esté integrada en el conjunto del proyecto agro. Una pregunta que nos han hecho también desde muchos ámbitos y que sabemos que causa todavía ciertas reticencias. ¿Las ayudas llegarán a las pymes? Pues bueno, lo que tenemos que decir es que la agrupación, como ya he dicho anteriormente, impone un porcentaje mínimo de participación de pymes, que se verán beneficiarias de las ayudas. El 30% de las ayudas de cada proyecto tractor, y vuelvo a recordar, el proyecto tractor se compone de una serie de proyectos primarios, debe tener como destinatario de los pymes. Y luego también hay una serie de requisitos que están ahí, no me voy a entretener, que vienen derivadas de los reglamentos europeos, como que en los proyectos de materia de innovación, pues realizados por grandes empresas, se exige un 30%. ¿Qué ocurre con los centros de investigación y universidades? Pues yo creo que esto ya lo he explicado, pero aquí se vuelve a recoger en la diapositiva. No formarán parte de la agrupación, pero serán beneficiarios y se valorará en el sentido de que esperamos que entren como subcontratados en la ejecución de los proyectos. Algunos detalles del bloque de competitividad que hemos hablado anteriormente y vuelvo a enmarcarlo. Recuerden que el proyecto tractor tiene que tener actuaciones en dos de los bloques. Tiene que elegir o el bloque de competitividad, fundamentalmente este es un bloque centrado en la digitalización y que contempla una serie de actuaciones que hemos recogido en esta tabla y que se describirán también en la orden de bases. Actuaciones que son, no hemos querido excluir a nadie, son de carácter muy general y que después se detallan a título indicativo. ¿Cuáles podrían ser? Pues actuaciones de automatización. A ver, este bloque, como he dicho, lo principal de este bloque es la digitalización, pues lógicamente vamos a exigir obligatoriamente que haya automatización de procesos, que puede ser realizado de manera individual o conjunta. Es decir, que una empresa individual que forme parte de esta agrupación puede recoger en el PERTE un proyecto individual de automatización de sus procesos. Y lo mismo con cada uno de los miembros de la agrupación. Se van a exigir también de forma obligatoria actuaciones de sensorización de toma y toma de datos. Y después en este bloque hay algunos tipos de actuaciones que se tienen que realizar de manera conjunta y obligatoria. Entre ellos, pues este que hemos dicho de integración a través de la digitalización en la eficiencia de los procesos, plataformas colaborativas. Es decir, se entiende que los miembros de la agrupación, aunque presenten proyectos individuales, al final haya algún proyecto conjunto que establezca ese hilo conductor del PERTE agro que decía yo inicialmente y no la mera suma de N actuaciones individuales, digamos, de automatización de los procesos, sino que tiene que existir de alguna manera algún tipo de colaboración entre las empresas que forman parte de la agrupación para la consecución de los fines generales del proyecto tractor que se presente. En el bloque de sostenibilidad pasa lo mismo. Se recogen fundamentalmente ahorros, ahorro energético en planta, que se puede realizar a través de proyectos individuales, la reducción de los consumos también a través de proyectos individuales
Y luego alguna actuación de tipo conjunta obligatoria, que como ven en este cuadro, pues se trata de, en fin, tampoco se exige, yo creo, demasiado. Un plan de gestión ambiental de carácter conjunto que involucre a varias de las entidades, es decir, de ese núcleo inicial de 6 entidades mínimo, pero que luego puede haber entidades, agrupaciones de 20, en fin, no hay limitación al número de empresas que formen parte de la agrupación. A ver, se requiere alguna actuación también, si se elige este bloque, alguna actuación conjunta entre todos los miembros de la agrupación o entre varios miembros de la agrupación. Aquí también es importante decir que no tiene que involucrar, a los 20, sino que con que lo realicen un par de miembros de la agrupación de empresas, ya hemos cumplido este requisito. Y finalmente, algún apunte también sobre el bloque obligatorio de trazabilidad y seguridad alimentaria, que al final se concreta en la elaboración y ejecución de actuaciones que se desarrollen a nivel individual y coordinado por las entidades de la agrupación. Y aquí hemos señalado a título indicativo algunas de ellas: la tecnología blockchain, implementación de sistemas de marcado, implementación de sistemas de control y seguridad alimentaria que sean necesarios para alcanzar. Sí que aquí es importante señalar que deberán participar en el PITSA todos los miembros de la agrupación implicados en la cadena de valor del proyecto Tractor. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque, por ejemplo, puede haber una empresa que provea soluciones de digitalización, pero que una vez que ha implantado o propuesto sus sistemas, pues bueno, no tiene por qué participar de manera activa en este plan de trazabilidad y seguridad alimentaria, con lo que una vez más queremos resaltar que si es de un producto concreto, pues hombre, todos los miembros de la agrupación implicados en la cadena de valor. También desde el principio ya nos contaron, sobre todo grandes empresas, en fin, a ver, el plan de trazabilidad y seguridad alimentaria, casi todo el mundo hoy tiene un plan de alguna manera. Pues bueno, si una empresa ya tiene implantado sus planes de trazabilidad y seguridad alimentaria, lo que le pedimos es que los mejore, que añades algunas actuaciones o que lo coordine con los miembros de otros miembros de la agrupación. Aquí tengo que reconocer que, tal como al final ha salido el PERTE Agro, entramos en una pequeña contradicción, puesto que, vuelvo a repetir, que nosotros no vamos a contemplar en el eje 1 actuaciones del sector primario no de la distribución. Sin embargo, me van a decir todos ustedes que, claro, un plan ideal de trazabilidad y seguridad alimentaria pues va a comprender desde la semilla hasta que está el producto en el lineal del supermercado. Sin embargo, las cosas han salido así y tengo que decir que el plan puede contemplar toda la cadena, es decir, de la semilla hasta el lineal, como decía, pero sin embargo solo van a ser elegibles en el marco del eje 1 del PERTE Agro las actuaciones de la cadena de valor, es decir, no vamos a financiar los costes en el sector primario, ni la distribución ni en el canal Horeca. Algunos detalles de, bueno, los proyectos primarios tienen que marcarse en estas categorías, que son las de I+D+I de la Comisión Europea o en las de innovación y sostenibilidad del reglamento también que nos apoyamos de la Comisión Europea. Y sí que es un requisito para todos los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia que todas las actividades financieras deben respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Esto es un requisito adicional que nos impone, como decía, la Comisión Europea y que se va a exigir en todos los PERTES, también se ha exigido ya en el de vehículo eléctrico y conectado, y que al final se traduce en que se tiene que aportar para para todas las categorías de los proyectos un certificado, una acreditación que le va a dar una entidad certificadora de que el proyecto no causa el daño significativo. Lo más importante de esta diapositiva es que vean la tipología de los proyectos y que desgraciadamente esto nos impone luego algunas limitaciones en los costes elegibles. Es decir, tenemos básicamente dos tipologías.
I+D+I y sostenibilidad y protección del medio ambiente. Enlazando con lo anterior y lo que les decía, derivado de estas tipologías de proyectos, pues estos son los gastos que se pueden imputar a cada uno de los proyectos. En I+D+I, pues son el personal propio, la amortización. Quiero señalar aquí que desgraciadamente no nos permite financiar inversiones. Es decir, yo quiero montar una línea nueva de producción, lo tengo que plantear como un proyecto de I+D+I, bien sea de desarrollo, de innovación, y al final de los costes de la línea de I+D+I solo puedo meter la amortización de los equipos dedicados al proyecto durante el plazo y en la medida en que se dedique al proyecto. Sí que frente a otros PERTES, y aquí hemos luchado nosotros porque sabemos que tanto los certificados de que el proyecto es de I+D+I, que es otro requisito que se me ha olvidado citarlo, como en el certificado del DNSH, nosotros, y esto todavía, a ver, luego les contaré cómo está la tramitación de la orden de bases, todavía esto es la posición de este ministerio, hemos pedido que se admitan unos costes, unos gastos generales por un máximo sobre el 20% sobre los gastos de personal técnico, no el personal de todo el personal del proyecto, sino del personal técnico del proyecto, gastos que luego se justificarían directamente sin necesidad de ninguna otra acreditación. Y en la línea de innovación y sostenibilidad energética, pues sí que aquí hay alguna flexibilidad en cuanto a que se pueden meter aparatos y equipos, pero vean aquí la llamada, los costes de edificios e instalaciones no pueden ser más del 20% del 20%. Y aquí damos un ejemplo, es decir, un proyecto que únicamente suponga la instalación de paneles fotovoltaicos, pues no será admitido como proyecto porque solamente puede tener el 20% sea admisible. Edificaciones y otras instalaciones, activos inmateriales y colaboraciones externas. Todo esto tiene también ciertas limitaciones y las hemos recogido ahí de manera, pero no me puedo entretener, estaríamos toda la mañana en la identificación de los costes que pueden ser elegibles, el benchmarking, la referencia a un proyecto energético similar, etc. Tipo de ayudas, esto es muy importante. Quiero recordar al principio que decía que los 400 millones iniciales con que contaba el eje 1 del PERTE Agro eran 150 millones en forma de subvención y 250 en forma de préstamo, pues la ayuda generalmente será una subvención o un préstamo o una combinación de ambos. Y quiero decir aquí también que se librará de forma anticipada la ejecución del préstamo. Es decir, una vez se resuelva la convocatoria, se pagarán las cantidades de subvención y de préstamo sin esperar a que el proyecto se ejecute. Luego se tendrá que ejecutar y en su día acreditar y los gastos que se han incurrido en la ejecución. Los préstamos hasta ahora, pues decíamos que era interés Euribor, que era cero, pero desgraciadamente veo que el Euribor pues ya no está a cero. Pero bueno, es un interés reducido con una amortización de 10 años, incluyendo 3 de carencia. Y debido a que se va a pagar esto de forma anticipada, pues se pide una garantía por el total del importe de la subvención y por un porcentaje del préstamo antes del pago de la ayuda. Muy importante también a tener en cuenta y común con cualquier ayuda europea o nacional, se tiene que cumplir un efecto incentivador. Es decir, el proyecto no puede comenzar antes de la solicitud y aquí también al hilo señalar que el plazo de ejecución de las actuaciones será del 30 de junio de 2025. Intensidades de ayudas, pues bueno, van a depender del tipo de proyecto y del tipo de empresa. La teoría general o la práctica general o el reglamento general que nos impone la Comisión Europea solamente señalar, no me voy a entretener en cada casilla, que a medida que estamos más alejados del mercado y a medida que la empresa es de menor dimensión, nos permite una mayor intensidad de ayuda. Pero bueno,
Solamente quiero aquí recordarles que en algunas tipologías de proyectos, pues por ejemplo, pues si es una empresa, en fin, con las pymes es mucho más generosa, pero que bueno, que en ningún caso o en casi ningún caso se supera el 50% del coste subvencionable del proyecto. Es decir, que nadie se meta en un proyecto de estos pensando que es que me lo va a financiar la Unión Europea o el Estado a través del Ministerio de Industria o tal, sino que se tiene que meter convencida de que es un proyecto que necesita realizar, puesto que se va a exigir una cofinanciación o un esfuerzo importante de la propia empresa en la financiación del proyecto. Un poco también, y ya con esto voy concluyendo y comprendo que a lo mejor les he dado demasiados datos que son difíciles de asimilar en una hora que llevamos de presentación. Pues a ver, se dictará una orden de bases. La orden de bases, para quien no esté familiarizado con esta terminología, es la orden, digamos, que establece las reglas del juego. La publicación estimada de esta orden de bases es a mediados de julio. Estamos en plena tramitación, todavía tenemos que sufrir algunos trámites o algunos informes posibles de otros ministerios o aquí de la maquinaria interna. Entonces, bueno, nuestro objetivo desde luego es publicarla a mediados de julio. Esto será muy bueno porque ahí ya se darán bastantes detalles de cuáles van a ser las reglas del juego y entonces todo el mundo empezará a pensar ya en cómo configuro yo la agrupación, cómo configuro yo mis proyectos primarios. Tras la publicación de la orden de bases se publicará la convocatoria. Estimamos que la convocatoria no podrá estar lista hasta el mes de septiembre, que es el momento en que se abre la ventanilla. Quiero decir también aquí que las ayudas son todas en concurrencia competitiva. Es decir, no hay nada preasignado para ningún producto, para ninguna cadena de valor, para ninguna empresa ni para nadie. Los proyectos tractores se presentan una vez se abra la ventanilla, se valorarán según unos criterios que no son tampoco nada esotérico y que pueden tener, si quieren tener alguna indicación, va a haber una valoración económica que no va a ser la que más va a pesar y una valoración técnica en función de los méritos del proyecto. En función de los méritos que se van a evaluar, pues teniendo en cuenta aspectos pues como su efecto de arrastre en la cadena de valor, su ámbito territorial, se me ha olvidado decir, pero estaba puesto en la diapositiva, que el proyecto tractor tiene que tener actuaciones al menos en 2 comunidades autónomas, pero también con un criterio muy amplio. Es decir, cualquier subcontratación, aunque no sea de una empresa miembro de la agrupación, que se realice fuera de la comunidad autónoma ya se va a tener en cuenta. Como decía, son unos criterios, se va a tener en cuenta también la participación de los centros tecnológicos, el impacto en el mundo rural. Bueno, entonces, cada proyecto se evalúa según esos criterios, se puntúa y en función de eso se realiza la distribución del presupuesto que aquí hemos recogido, que estimamos que ya no serán los 400, sino que en una primera convocatoria será entre 500, algo más de 500 millones de euros. Una vez que se publique, como digo, la convocatoria, nuestra idea es dar un amplio periodo de presentación. Calculo que será un mes, mínimo un mes, pero bueno, dependerá un poco de los calendarios del resto de los fondos. Y la resolución de la convocatoria y el pago se realizaría, estamos estimando ya en el primer trimestre del 2023. Mensaje también aquí ya que quiero señalar y que voy también lanzando. Este es un ejercicio complejo, es decir, que nadie se espere a tener configurado un proyecto tractor hasta la publicación de la convocatoria. Yo, una vez que se publique la orden de bases, que ya da mucho detalle, empezaría a trabajar y sabemos que hay gente que está ya trabajando y desde hace tiempo, ¿eh? Pero bueno, lo digo por si alguien si alguien está esperando a la publicación de la convocatoria para presentar un proyecto, no le va a dar tiempo. Es decir, tiene que trabajarlo antes. Con lo que, muy importante, pues desde ya empezar a trabajar en ello o como mínimo empezar a elaborarlo desde que se publique la orden de bases. Simplemente ya para terminar mi presentación, que espero que no haya sido muy pesada, pues dar algunas direcciones. Tenemos un pequeño portal de ayudas para preguntas
aquí en el Ministerio y aquí están recogidas. Por supuesto, estaremos encantados de intentar resolver todas las cuestiones que se vayan planteando, puesto que nuestro deseo, y el mismo que de Acció, y vuelvo a agradecer la colaboración de Acció, que será muy importante para este ejercicio complejo del PERTE Agro, es movilizar todos estos fondos que lleguen al mayor número de empresas posibles y que consigamos, desde luego, ese efecto tractor y transformador del sector del mundo agro en general. Y con esto terminaría mi presentación, agradeciendo una vez más a Acció la realización de esta jornada. Muchas gracias, señor Ramón Herrero. La verdad ha estado muy bien. Algunas pistas, cada vez yo creo llevamos semanas, meses también conociendo más sobre este PERTE y cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con ustedes o tener un foro en el que podemos ir conversando, pues vamos conociendo más detalles, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablamos de este incremento de presupuesto que hace semanas o meses que se hablaba, parece que se va concretando un poco. De estos 400 que inicialmente estaban previstos para el Mincotur, podrían pasar a ser 500 o 600 o hasta un máximo de un total de 800, pero en esta primera convocatoria sí que aumentaríamos. Y luego también tema de plazos, de timings. También muy importante conocer, cuanto más nos vamos acercando, conocer pues qué orden de bases previstas para julio, según comentaba, y convocatoria prevista para septiembre. Y otro dato que también hemos apuntado y muy interesante, cuánto tiempo va a estar más o menos la convocatoria abierta. Aún así, un mensaje que usted apuntaba y nosotros también siempre recordamos a las empresas que no es suficiente esperar a que abra una convocatoria para preparar un proyecto y menos para estos PERTEs que son muy complejos. Los proyectos tienen que estar preparados anticipadamente, ¿no? Tenemos algunas preguntas, señor Herrero. Empezamos un par de preguntas más pequeñas y luego también entramos en la parte del chat. La primera es el número de miembros que tienen que participar en una agrupación. Está establecido a priori sobre 6 miembros, pero ya se sabe o hay algunas de estos proyectos que pueden tener 20, 30 proyectos, empresas. ¿El número final de participantes afecta la puntuación de ese proyecto o no necesariamente? A ver, aquí quiero dar alguna buena noticia y alguna mala noticia. No hay limitación, como decía, del número de miembros de la agrupación. Es decir, puede ser 20, pueden ser 40, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que se va a valorar cada proyecto tractor el impacto del proyecto. Entonces, a ver, un proyecto, en principio, un proyecto grande, con un presupuesto grande, posiblemente tenga mayor impacto que un proyecto más pequeño, sin que ello excluya la presentación de un proyecto pequeño. Es decir, imaginemos un proyecto de cualquier sector, del mundo de los vinos o del mundo cárnico. Si es un gran proyecto y tiene un impacto nacional, pues tendrá posiblemente mayor puntuación que si yo presento un proyecto del mismo ámbito, del mismo producto, de la misma cadena de valor, pero con un ámbito más local. Evidentemente, claro, el impacto es el impacto en mi cadena de valor o el impacto a nivel, digamos, de la cadena de valor nacional, ¿no? Sí, territorial. Manera, ¿no? Sí. Ahora, la mala noticia. La mala noticia es que agrupaciones muy numerosas y bueno, al hilo de esto quiero decir que el concepto de la agrupación y del proyecto tractor, que nosotros teníamos también nuestras dudas, digamos que conceptualmente se ha aprobado con éxito en el vehículo eléctrico y conectado, y como sabes se han presentado 13 agrupaciones. Bueno, o sea que es posible. Algunas agrupaciones, además del vehículo eléctrico, lo digo de memoria, me parece que tienen 60 miembros. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que una vez presentado el proyecto tractor, se evalúa, llega un momento en que el Ministerio de Industria le hace una propuesta de
de subvención y préstamo o de subvención, en fin, lo que corresponda a cada uno de los miembros de la agrupación. Es decir, que si estamos hablando de 20, a los 20. Esa propuesta tiene, para que prosiga la tramitación y llegue a buen término, tiene que ser aceptada por cada uno de los 20 miembros de la agrupación. No vale que uno diga, no, pues a mí lo que me ofrece el ministerio ahora no me convence y entonces yo no quiero esta ayuda, no quiero participar en el proyecto Tractor y no lo acepto. Igual circunstancia se produce a la hora de presentación de las garantías. El proyecto progresa con la tramitación, todos han dicho que ok, pero llega un momento en que también para dictar la resolución definitiva se le pide las garantías. Si uno solo de los miembros de la agrupación no presenta las garantías, desgraciadamente se cae el proyecto Tractor en su conjunto, en esta fase. ¿Qué salvación o qué vía? Porque, en fin, nosotros llevamos pensando todo esto, la verdad es que muchos meses, y somos conscientes, una vez más, que esto es un ejercicio complejo. A ver, sí que luego hay mecanismos de modificación del proyecto inicial, de modificación de la propuesta inicial. Entonces, dentro de estos mecanismos, pongámonos que han transcurrido 6 meses, una empresa ha desaparecido o es sustituida por otra o no realiza el proyecto. Entonces, eso sí que tiene solución, porque en la medida en que la no realización de este proyecto corresponda a una de las actuaciones que yo he definido como no obligatoria, o en la medida que se entienda y se explique y desde el propio ministerio se admita que la no ejecución de ese proyecto no compromete los objetivos del proyecto Tractor, no sería objeto, digamos, que decir, bueno, pues vale, pues se cae el proyecto completo, sino que sería objeto de una modificación que es viable de la resolución de concesión adaptándolo a las circunstancias del proyecto. Creo que con esto he respondido a la pregunta. Sí, no, perfectamente. O sea, tiene sus riesgos o sus implicaciones. Cuanto más empresas participan, luego la gestión a posterior requiere su colaboración, ¿no? Una pregunta así más de detalle tenemos es sobre las actuaciones que se plantean que son obligatorias o opcionales. Igual lo he comentado, pero para clarificar, el hecho de que sea obligatoria a nivel individual es que es obligatoria para todos y cada uno de los miembros o al menos uno de los miembros tiene que tener ese componente. Está... A ver, un segundo. Ahora sí. Sí, gracias. Sí, bueno, a ver, esto es nos lo planteamos nosotros aquí. Tengo que decir que llevamos meses revisando cada frase de la orden de base, aunque hayamos metido la pata, pero tenemos aquí un equipo reducido de 4 personas que lo hacemos. Sí, la contestación, a ver, nuestro objetivo ha sido dar la máxima flexibilidad dentro de la complejidad que tiene todo esto. Entonces, cuando decimos actuaciones obligatorias en cooperación, es obligatorias con que la hagan 2 miembros de la agrupación. No la tienen que realizar todos los 6. Pongámonos una agrupación de 6, no tienen por qué realizarla los 6 miembros de la agrupación. Con que la realicen 2 miembros de la agrupación, damos por cumplido el objetivo. Ok, vale, perfecto. Vale, muy bien, pues entonces lo que vamos a hacer, si os parece, para dar también más tiempo a que entren algunas preguntas, vamos a hacer ahora la presentación de la parte de oficina, Next Generation. Serán 10 slides, también para que la gente que nos está viendo conozca más detalles lo que Joan Martí ha explicado al inicio. Y luego, si le parece, señor Herrero, acabaremos con algunas preguntas que nos vayan entrando desde el chat. ¿Okay? Entonces, voy a compartir yo pantalla. Vale, entiendo que se ve bien. Faré la presentació en català. Continuant el que explicava al principi el senyor el Joan Martí, el director de la Unitat d'Estratègia Empresarial, l'oficina Next Generation es va crear, es va proposar d'obrir al novembre del 2021 i
L'objectiu, al final, és aprofitar al màxim els fons Next Generation que arriben a aquesta dotació a nivell europeu, que venen transferits després també a nivell Espanya i que es van desplegant un total de 140.000 milions d'euros. En aquesta primera fase, 70.000 milions d'euros a fons perdut. I el que es busca a través d'aquesta oficina és orientar al màxim les empreses catalanes de la mida que sigui, del sector en el que estiguin, per tal que en aquelles convocatòries de concurrència competitiva, com estàvem parlant ara amb el senyor Herrero en el cas del PERTE Agro, doncs el màxim d'empreses catalanes puguin aprofitar, puguin catalitzar aquests fons per millorar les seves operacions. Com a oficina tenim ens disposem, vull dir, les nostres funcions és posar a disposició de les empreses una informació veraç i actualitzada. Organitzem webinars, jornades informatives a nivell més general, però després a nivell més particular i molt més orientat, molt més acotat. Fem reunions amb les empreses, intentem passar del que és tot el pla de recuperació, transformació i resiliència, que és un pla molt gran, molt complex, amb 1.000 facetes, vull dir, és un pla molt polièdric, que nosaltres puguem dir-li a l'empresa aquesta és la part del pla que a tu t'interessa, aquestes són les convocatòries que tu podries aprofitar, i això ho fem en funció del tipus d'empresa, el sector en el que es troba, la mida, etc. Fem un acompanyament de les convocatòries a mesura que es van obrint. Com sabeu, el pla de recuperació va obrint diferents convocatòries, licitacions al llarg d'aquests 3 anys de desplegament. Llavors nosaltres anem fent un seguiment de tot el que es va obrint i avisem a les empreses quan s'obren aquestes oportunitats. Ajudem i acompanyem també en el cas dels PERTEs. Hem participat en alguns projectes en el cas del PERTE-BEC i ara avui estem parlant en el cas del PERTE Agroalimentació. Empreses que estiguin interessades en participar i que tinguin inquietuds, necessitin clarificar punts, vulguin veure com entrar o com conèixer altres empreses que vulguin participar en el PERTE, en aquest cas el PERTE agroalimentari, ens poden acostar i nosaltres mirarem d'ajudar en preparar l'estratègia per entrar en aquests grups, en aquestes agrupacions. També ho comentava el senyor Herrero, una cosa és l'ajuda, la subvenció que pot rebre l'empresa, però també és un acompanyament. O sigui, l'empresa al final necessitarà d'uns fons propis o d'uns instruments financers externs per tal d'apalancar i per tal de poder executar aquell projecte. Aquí també podem ajudar les empreses amb instruments públics o privats per veure com aconseguir fer aquests projectes. I finalment també, com a part de l'oficina, tenim la delegació a Madrid i el Roger Illa, que està a Madrid permanentment, parlant amb els ministeris, fent clarificacions i vull dir, estar el més a prop possible dels ministeris, inclús també, si fa falta, per acompanyar algunes empreses. Com dèiem, el pla de recuperació és un pla molt complex, tot posat sobre la taula. Estem parlant d'un pla de 2.300 pàgines, hi ha 4 eixos, 10 palanques, 30 components, 110 inversions. O sigui, són diferents caixetes que es van desplegant i de cada una d'aquestes inversions van sortint diferents convocatòries, algunes recurrents, algunes van sortint, són plurianuals. Clar, els 4 reptes principals que veiem de la dificultat de com accedir a aquests fons és, per una banda, diferents organismes que van convocant aquestes ajudes. Algunes surten dels ministeris, del MAPA, del Mincotur, altres surten d'organismes de la Carlos III, altres surten a nivell de Catalunya, i això fa difícil veure on està l'oportunitat. L'altre repte és un gran volum de convocatòries. Si comptem subvencions, licitacions, etc., des que es va començar a desplegar el pla 2021, abril-maig, han sortit a dia d'avui unes 764 publicacions a nivell estatal. Clar, això és trobar l'agulla en un paller, és a dir, que una empresa pugui veure quina és la convocatòria que encaixa més amb el seu projecte o amb el seu model de negoci és complicat. Llavors, aquí és on nosaltres que venim treballant, digerint el pla, podem ajudar molt bé les empreses a dir, escolta, mira't aquestes 10 convocatòries que són les que t'encaixen. L'altre repte és finestres de sol·licitud. Algunes són llargues, altres són curtes. Els casos més extrems i paradigmàtics hem arribat a convocatòries de 15 dies. Ara ens apuntava el senyor Herrero que en el cas del PERTE d'Agro segurament estarà oberta un mes.
En qualsevol cas, no és tan important quant de temps està oberta la convocatòria, sinó també quan sortirà i poder tenir el projecte el més preparat, el més madurat i estructurat possible. I després tema de nomenclatura. També els que ja portem treballant al pla ens hem acostumat a una sèrie de terminologia, noms d'algunes convocatòries, però les empreses que entren a primera instància a treballar amb el pla, doncs a vegades no és fàcil relacionar, no? Activa Financiació són projectes de digitalització industrial, doncs en aquest sentit també podem ajudar. Hem estructurat tot el pla, algunes components verticals, altres són transversals, d'aquestes 26 o 30 components, perquè n'hi ha algunes que són de reforma fiscal. Algunes tenen a veure amb el propi negoci, agro, indústria, hidrogen, turisme, salut, vull dir, són sectors, són verticals. En el cas avui del que estem parlant del PERTE Agro, doncs estaríem parlant d'aquest component 3, aquí és on hi ha una part molt important de les convocatòries també, i després també indústria, component 12, com deia el senyor Herrero, la part que avui estem parlant, EJU, correspon al Mincotur, amb la qual els fons aquests venen, estan més relacionats amb la part del component 12. I llavors hi ha components transversals, temes de mobilitat, rehabilitació, renovables, PIME, també transversal, intel·ligència artificial. Són convocatòries, o sigui, són components que se'n deriven convocatòries que qualsevol empresa de qualsevol sector, de qualsevol mida, hi pot tenir un interès. Temes de recerca i desenvolupament, temes de formació, temes de contractació. És igual en quin sector estiguis, segurament aquí hi ha convocatòries que poden ajudar al teu negoci. Llavors tenim un bloc d'altres que no són tan interessants per nosaltres. Finalment, llavors també tenim el tema dels PERTEs. Una clarificació aquí, i con permiso del senyor Herrero, també hem arribat a la conclusió que els PERTEs al final no és una dotació addicional del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, sinó que és una reestructuració d'alguns dels components que formen part del Pla de Recuperació i que tenen en comú diferents temàtiques. En el cas d'Agro hi ha temes del sector agroalimentari, també hi ha temes del sector industrial, també hi ha temes de digitalització. Llavors, alguns PERTEs tenen una essència més vertical, com el cas de vehicle connectat, salut, agro, naval, aeroespacial, amb la qual allà moltes vegades hi ha una component de sector de cadena de valor, com és el cas del que estem parlant avui, però altres components que són més transversals, com per exemple el de renovables o el d'economia circular, que no versen al voltant d'un sector en concret, sinó que són transversals i toquen tots els sectors. Llavors, a mode molt, diguem, per explicar-vos què fem i com ajudem a les empreses, nosaltres acostumem a tenir una reunió amb una empresa, sigui física o sigui virtual. Ensenyem una hora amb l'empresa, és suficient, i com que coneixem molt bé què és el pla de recuperació, com està estructurat i on estan les oportunitats, i entenem què és l'empresa, en quin sector està, quina mida té, quins projectes té, quin model de negoci té, quins clients i proveïdors té, llavors podem ajudar a acotar a l'empresa i dir, escolta'm, doncs, aquests són els 10, 5, 15 components, inversions que t'interessen. La resta del pla està allà, però no és del teu interès. Llavors, aquí nosaltres ens podem mullar bastant i aconseguim eliminar, passar del 100% del pla, que és molt complexa, a un 10, un 15% del pla que ja és molt més manejable per l'empresa i ajuda molt a acotar. A partir d'aquí, com que existeix una correlació entre cada una de les inversions d'aquests capítols que hi ha en el pla i de les convocatòries que es van obrint dels diferents ministeris o organismes, podem definir quines són les convocatòries que aquesta empresa ha d'estar pendent, perquè li pot interessar, perquè hi ha temes de startups, hi ha temes d'emprenedoria, hi ha temes d'innovació i de recerca, si és el que li hem marcat. I no només les que estan obertes, que aquí tenim un nivell de detall important, quan s'obre, quan es tanca, quin pressupost hi ha, quines són les bases i els links també a les convocatòries, sinó també quines són les que estan previstes que s'obrin els següents 6 mesos, per exemple. Això és perquè tenim el Ministeri, des de Moncloa, treuen uns llistats, uns calendaris de 6 mesos vista de les convocatòries que sortiran i com que nosaltres podem correlacionar quines inversions li interessen a l'empresa i aquestes convocatòries estan relacionades amb aquestes inversions, reduïm molt bé el mapa
de quin és l'interès o cap a on hauria de focalitzar l'estratègia de l'empresa. I finalment, també com a part important, un cop hem identificat a l'empresa quina és la part del pla que hauria d'estar seguint, també tenim un sistema d'alertes que nosaltres fem un mapeig, un seguiment del BOE, del DOC, de diferents pàgines web dels ministeris i d'organismes i anem informant cada cop que s'obren les convocatòries. Llavors, d'alguna manera, tanquem aquest cercle. A una empresa li diem quina és la part del pla que li interessa i al mateix temps li diem o l'anem informant quan es van obrint aquestes finestres de convocatòria d'aquestes parts del pla. Llavors, el que sí sempre diem és no arribem al punt de determinar l'empresa de si tu et pots presentar o no en aquesta convocatòria, perquè la lletra petita de la convocatòria o la lletra petita del propi projecte o la informació tècnica financera de l'empresa moltes vegades no ens permeten arribar a aquest punt de dir presenta't o no et presentes. Però sí arribem al punt de dir això és el que tu t'hauries d'estar mirant. Llavors, l'empresa ha de fer ha de prendre aquesta última decisió de dir si em presento, no em presento, com em presento, etc. A mode de notícies, també, com dèiem, són convocatòries, la manera com s'està desplegant, hi ha convocatòries que surten dels ministeris, les empreses catalanes i qualsevol altra regió s'hi poden presentar i com a bona notícia sí que voldríem compartir que des de Catalunya s'estan fent bé les coses, les empreses catalanes estan participant proactivament. Dues notícies que han sortit recentment de la convocatòria d'Activa Financiación, que és projectes o una convocatòria per digitalització de la indústria. Estem parlant d'una convocatòria que va sortir aquest any de 150 milions, doncs de 129 projectes que es van presentar, 60 sortien de Catalunya. És un percentatge molt alt. La següent comunitat que presentava era Andalusia amb 15 projectes. Per la qual cosa, des del punt de vista de representativitat i de proactivitat en aquestes convocatòries de concurrència competitiva, doncs creiem que s'estan fent bé les coses. I una altra convocatòria, en aquest cas la de projectes de sostenibilitat per indústria, doncs unes ràtios similars. De 150 projectes, 69 sortien de Catalunya, seguits per València, que van presentar 23 projectes. Llavors, en aquesta línia és on seguim i seguirem treballant per tal que el màxim d'empreses catalanes participin en aquestes convocatòries. Finalment, 4 reflexions. La primera és com una paradoxa que nosaltres veiem en Next Generation. Per una banda, moltes empreses i persones creuen o diuen que no estan arribant els fons a les empreses, però per altra banda, mirant les dades, el que sí veiem és que hi ha convocatòries, per exemple, aquesta que estava comentant ara d'Activa Financiación i IDI, que estan quedant desertes. És a dir, dels 150 milions que tenien cada una, o d'Activa Financiación, dels 150 milions que estaven oberts per a aquesta convocatòria es van presentar projectes per valor de 64 milions. És a dir, encara hi ha molt marge perquè empreses puguin activar-se i puguin estructurar i presentar els seus projectes. L'altra reflexió és que el pla de recuperació, transformació i resiliència, i avui tenim un cas també molt paradigmàtic d'expertes, són complexes. Realment no tot està a l'abast de tothom. Hi ha convocatòries tipus Kit Digital que sí que és molt més obert, però això que en si mateix és un problema també és una oportunitat. I és que fa que si l'empresa o la comunitat està ben preparada, doncs puguis treure o puguis fer un element diferencial. Si realment fos molt fàcil per tothom, ho seria per tothom i per tant seria difícil diferenciar-se. Una nota que el senyor Herrero també ha apuntat 2 vegades, qualsevol empresa hi pot accedir, però hi ha de posar recursos. És a dir, s'ha de planificar bé què vol fer l'empresa i què li suposarà a l'empresa. És a dir, també haurà de posar recursos de la seva banda, també haurà de posar personal, també haurà d'accedir a fons segurament externs. Llavors, s'ha de pensar bé, no està, diguem, a l'abast de tothom i també s'ha de pensar bé en quin moment es fa. I l'última reflexió és que al Next Generation moltes vegades a les empreses els recomanem no només que et plantegis què t'interessa a tu o què pots rebre tu com a empresa beneficiària, sinó també mirar a diferents parts de la cadena de valor, clients i proveïdors, què poden ells ser beneficiaris i a partir d'aquí plantejar noves oportunitats de negoci.
Llavors, bueno, aquesta és la presentació que volíem fer. Us compartirem la presentació i el link de la nostra web i us animem a totes les empreses a que us poseu en contacte, ens reunim, mirem els vostres casos i definim aquests mapes, aquests fulls de ruta per tal d'optimitzar els fons Next Generation per a vosaltres. D'acord? Llavors, ahora, señor Herrero, tenemos ya algunas preguntas que han ido llegando. Nos quedan unos 10-15 minutos. Entonces, si le parece, leemos las preguntas y vamos clarificando. ¿Okay? La primera pregunta sobre el proyecto Tractor. Nos preguntan si serán necesarios acuerdos de consorcio de todo el proyecto Tractor o solo de los proyectos primarios en colaboración. La misma pregunta es si un solo proyecto Tractor puede incluir proyectos primarios de 5 tipologías, o si tienen que ser de la misma tipología, y en el mismo bloque si se hará una memoria global o una global y luego otra para cada proyecto primario. O sea, a la hora de presentar el proyecto, ¿cuál será el formato? A ver, perdona que voy a ir tomando nota porque son muchas preguntas. Bueno, antes de contestar, quería agradecerte también tu presentación, Alex, y hacer hincapié en un aspecto que tú has también señalado en la misma. Es decir, cada empresa tiene que ver, dentro del abanico de posibilidades, qué es lo que más le conviene. Es decir, a lo mejor el PERTE no es la herramienta ideal para todas las empresas. Hay otras líneas que ya ha mencionado Alex, como son el IDI, la activa financiación, etcétera. Bueno, algunas de estas ya están cerradas, pero bueno, habrá convocatorias en sucesivos años y entonces tiene que ver si a lo mejor yo tengo un proyecto individual, si me es más sencillo ir por estas otras vías o incentivos económicos regionales, en fin, o ayudas de la propia comunidad autónoma. Tiene que evaluar a ver si me conviene el ejercicio, meterme en este ejercicio más complejo de la agrupación, o si yo tengo un proyecto como muy individual y prefiero ir solo. Y dicho esto, paso a contestar a ver si... La primera pregunta era, a ver, no, entendemos que el acuerdo de agrupación debe contemplar el conjunto del proyecto Tractor. Como digo, vuelvo a repetir el mensaje, el proyecto Tractor no es la suma de N proyectos individuales, sino que es un proyecto, de alguna manera, transformador. Entonces, el acuerdo tiene que contemplar la actuación conjunta que luego se desglosa en una serie de proyectos individuales. La segunda pregunta que me hacías... Sí, preguntaba si un solo proyecto Tractor puede incluir proyectos primarios de 5 tipologías diferentes. Sí, es decir, el proyecto Tractor puede contemplar varias cadenas de valor. Entonces yo creo que, bueno, pues ahí caben en tipologías distintas. Eso sí, cada proyecto al final cada proyecto primario tiene que venir asociado o tiene que identificar si es un proyecto de I+D+I o es un proyecto en el área de sostenibilidad y eficiencia energética, porque las intensidades de ayuda son distintas y entonces esto luego es inmanejable a nivel del ministerio. Vale, perfecto. Luego, una pregunta sobre centros de investigación. Preguntan si es obligatorio en los proyectos subcontractar a centros tecnológicos o universidades y si hay un porcentaje mínimo o máximo de subcontratación de centros de investigación universidades. No, en absoluto. Damos libertad total a la agrupación. Cuando nos planteábamos esto, y yo creo que, no sé si era del PERTE, el vehículo eléctrico, desde luego nosotros estuvimos manejando varios textos en los que nosotros entendíamos que el proveedor de conocimiento en muchas ocasiones puede ser la propia empresa si tiene un departamento potente de investigación y desarrollo, entonces no tiene por qué subcontratar. Es decir, nosotros damos libertad absoluta. Cuando decía lo de la puntuación, hombre, a ver, en principio sí que se puntúa, pero bueno, es un elemento más en la puntuación, pero la misma puntuación puede tener el proyecto si el proveedor de conocimiento lo detalla claramente y lo explica, que no lo subcontrata porque él tiene un departamento de I+D, de bla, bla, bla. Vale, perfecto, muy bien. Una pregunta sobre el sector primario. Dice, ¿qué opciones existen para incluir el sector primario? ¿Solo podrían acceder como subcontratación? ¿Deberían ser participantes sin ser beneficiarios? Bueno, no, entramos en una línea roja. El Ministerio de Industria, y hemos tenido también nuestras conversaciones,
tal como al final salió el PERTE, y quiero decir que al principio, bueno, pues hubo algunas discusiones, cada ministerio se centra en el área de su competencia. Entonces, el sector primario es competencia del Ministerio de Agricultura y nosotros ahí no podemos entrar ni como subcontratado ni como nada. Es decir, cualquier gasto del sector primario no se considera un gasto elegible en el marco del proyecto que sería subvencionable o financiable por el eje 1 del PERTE. Tendrá su acomodo, pero yo ahí no le puedo detallar, tendrá su acomodo posiblemente en otros ejes o en otras políticas y programas del Ministerio de Agricultura. Vale, vale, perfecto. Luego en la misma línea dicen, ¿cómo quieren integrar el sector primario si se rige por el reglamento 651 y por tanto no son beneficiarios y el PERTE obliga a incluir toda la cadena de valor? Tenemos un poco la misma pregunta. Sí, es un poco la misma discusión. Idealmente, y yo creo, yo no participé en sus orígenes, se planteaba como una actuación muy integrada, pero al final, vuelvo a repetir, al final se decidió que cada ministerio actuaba en el marco de sus competencias. Entonces, bueno, como bien menciona en la pregunta, nosotros nos acogemos al reglamento 651 de la Comisión Europea, que impone muchas restricciones y luego cuando verán el detalle incluso nos pone algunas restricciones para actividades industriales del sector conservero, que solamente nos permite acciones de I+D+I, pero no de eficiencia y sostenibilidad. Pero bueno, estas son desgraciadamente las reglas del juego, esto es lo que tenemos y con esto es lo que hemos intentado sacar el máximo beneficio. Vale, preguntan también sobre si dentro del PERTE se incluyen productos de cuarto y quinta gama y luego si habrá temáticas específicas como por ejemplo misiones de CEDETI o líneas estratégicas y por ejemplo al inicio de la presentación se ha hablado de proteínas alternativas. A ver, bueno, se me ha olvidado citarlo, pero a ver, nosotros también por sencillez, las ayudas del eje 1 del PERTE Agro son incompatibles con cualquier otro tipo de ayudas, nacionales, comunitarias, regionales, etcétera. Hemos decretado la absoluta incompatibilidad porque si no, esto es inmanejable. Si uno no, yo es que me he presentado, tienes que ver lo que es común y tal, y bueno, bastante complejo. En cuanto a la segunda pregunta, y muy interesante, pues quiero, a ver, aquí descubrir también que hemos tenido que hacer encaje de bolillos. Como no todo es mejorable y todo es perfeccionable, el documento que aprobó el Consejo de Ministros en febrero y que hablaba ya de los 3 bloques y de unas actuaciones, pues la verdad es que no contemplaba algo que hemos metido, y lo tengo que repasar aquí en el texto de la orden, algo que hemos tenido que meter con calzador porque no veíamos el encaje ni en la línea de digitalización ni en la de sostenibilidad, proyectos centrados en nuevos productos, ¿no? Entonces lo hemos metido con encaje, como vuelvo a repetir, haciendo allí un ejercicio. Lo hemos tenido que meter en el bloque de sostenibilidad y esto saldrá cuando se publique la orden de bases, pero leo textualmente tal como está la propuesta. En el bloque de sostenibilidad, que tiene una actuación, y quiero decir otra vez más que es que no teníamos hueco donde meterlo. Lo hemos metido en una actuación que se llama reducción de los consumos de los recursos con el siguiente texto, que habla de reingeniería de procesos, modernización de la maquinaria, y hemos puesto lo siguiente, dice, con carácter adicional, en el marco de esta actuación, que vuelvo a decir que es la de reducción de consumos, serán admisibles aquellas acciones que pongan el foco en el desarrollo de nuevos productos alimentarios o en la mejora de productos ya existentes, así como de nuevos aditivos alimentarios. Y la justificación que hemos metido para poder colgar esto es que, y lo ponemos así en el texto, dice, se espera que las actuaciones contempladas impliquen una reducción en el consumo de los recursos, pensando que, bueno, de alguna manera, un nuevo producto pues siempre evitará que se gaste más agua o alguna cosa de esta. Pero, o sea, la respuesta breve es sí, lo hemos metido con calzador,
y supliendo una deficiencia del propio producto que nos ha llegado desde el Consejo de Ministros. Muy bien. Vale, perfecto. Vale, y una última pregunta, señor Herrero. Dice, si un beneficiario puede presentar un proyecto de I+D para el 2023 y a posteriori uno de innovación ligado a los resultados del primero en 2024 para adquirir activos. Bueno, a ver, la adquisición de activos, vuelvo a repetir que también entra tenemos aquí unas limitaciones. En I+D+I solo es la amortización del activo fijo mientras dure el proyecto. A ver, no sé, esto es muy de detalle, habría que verlo. En principio, bueno, pues sí, o sea, que hay una cronología de actuaciones. Se puede plantear un proyecto pensando en el éxito de la fase anterior, porque si no pensamos en el éxito, pues evidentemente no hay... y decir que yo voy a hacer... Ahora, la única restricción que yo veo es que, a ver, el proyecto se aprueba sobre actuaciones concretas que plantea el solicitante. Si ponemos actuaciones hipotéticas o las condicionamos ya a algún otro tipo de tal, veo más complicada su valoración. Es decir, se puede presentar, pero no sé qué resultado tendría. Sí. Bueno, al final supongo que es tratarlo como dos proyectos independientes, ¿no? No tienen por qué estar ligados. Que estén ligados ni suma ni quita puntuación, ¿no? Correcto. Se tratarían como dos proyectos independientes, pero si te aprueban la ayuda, tú te comprometes a realizar los dos proyectos, abiertos a posibles modificaciones, que ya he citado en el... Muy bien. Perfecto, muy bien. Pues dejamos la parte de preguntas. Ha quedado alguna pregunta, pero lo que vamos a hacer es intentar canalizar la respuesta offline, es decir, más vía mail. Si hubiera alguna duda, también se lo haríamos llegar, señor Herrero. Agradecerle mucho su tiempo, su dedicación. La verdad es que yo creo que salimos todos un poco con más ideas concretas sobre cómo plantear los proyectos y que esperamos que al final esto suma para todos. Cuanto mejor sean los proyectos que se presenten, también será más fácil todas las discusiones a posteriori. Y bueno, finalmente también para toda la audiencia, disculpar que también estaba como programado para hoy la intervención del señor Jaume Giró, cap de Gabinet Tècnic del Departament d'Acció Climàtica, pero finalmente unos minutos antes ha tenido que excusarse y no ha podido ser, pero bueno, hemos podido completar también el resto de la sesión. Así que esperamos que haya sido de vuestro interés i que qualsevol pregunta que tingueu relacionada amb pla de recuperació, en el cas del PERTE o més enllà del PERTE, doncs que us podeu posar en contacte amb la nostra pàgina web. A través del xat hem posat també un e-mail perquè us poseu en contacte amb nosaltres i que en els següents dies posarem la presentació, us la farem arribar. D'acord? Doncs moltes gràcies a tothom i bon dia.